¿Qué tal amigos y amigas? Soy Sebastián Durán. Hoy vamos a aprender un nuevo tema llamado Elaboramos una conomaceta para la conservación de nuestras plantas oriundas de nuestro Perú. Esta es la actividad de matemática para tercero y cuarto grado de secundaria. Es la actividad 6 de la experiencia de aprendizaje integrada 9. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? En esta actividad elaboraremos una maceta poco común a la que llamaremos conomaceta. Esta nos servirá de almácigo y podremos experimentar lo que sucede en nuestro suelo para recuperarlo. Nos preparamos para elaborar una conomaceta. Leemos la situación presentada. Leonardo es un joven estudiante responsable y amante de la naturaleza. Colecciona plantas en diferentes envases y macetas. Se ha propuesto diseñar una maceta diferente y novedosa que tenga una forma cónica, le sirva de almácigo y a la vez sea decorativa. En ella colocará semillas oriundas del Perú. Para ello, usará material reciclado de la zona, entre ellos el cartón, tela plástica u otro material del entorno. Lo acompañaremos en su trabajo tomando en cuenta la siguiente imagen referencial. ¿Qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta César al desarrollar la plantilla de la conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? ¿Qué procedimiento seguirá para lograrlo? ¿Qué cantidad de tierra necesitará para su conomaceta? Para responder estas y otras interrogantes más, te invitamos a experimentar el proceso. Bien, estas preguntas las iremos respondiendo mientras vayamos avanzando esta actividad. Exploramos un objeto de forma cónica. 1. Para iniciar la actividad necesitamos un gorro de fiesta infantil como el de la imagen que tenemos aquí. 2. Observamos nuestro alrededor e identificamos objetos de forma semejante a la del gorro mostrado. 3. Ahora tomamos el objeto, lo observamos atentamente y nos preguntamos: ¿cómo se construyó? ¿Cómo fue antes de tomar esa forma? ¿Qué nombre reciben sus partes? Escribimos las respuestas. Bien, vamos a responder. Está construido con papel. Antes de tomar esa forma era un sector circular y las partes del cono son la altura, el radio, la generatriz y la base. Como podemos ver aquí, tenemos H, que es la altura aquí en el cono, el radio, que es la mitad del diámetro del cono, y la G, que es la generatriz del cono, es la hipotenusa del triángulo rectángulo que tenemos aquí en el cono. Y también por último la base. 4. Registramos la información que nos proporciona el gorro, por ejemplo la medida de su altura, diámetro, radio y generatriz. Tomamos nota en nuestro cuaderno. Bien, para responder esta pregunta, es decir, para tomar las medidas de la altura, diámetro, radio y generatriz del objeto, es decir, del cono que hemos encontrado en nuestro entorno, vamos a irnos al siguiente video. Bien, vas a encontrar un cono que tengas en casa, o en caso no tengas vas a construir uno. Bien, nos dijeron que calculemos su altura, su diámetro. También nos dijeron que calculemos el radio y la generatriz. Pues recordemos que el radio es la mitad del diámetro y también vamos a calcular la generatriz. Todo eso lo vamos a calcular con nuestra regla que tenemos a mano, la que tenemos aquí. Vamos a empezar con la altura. La altura podemos ver que es de 10,5 centímetros. Ahora vamos a calcular el diámetro. El diámetro podemos ver que es de 9 centímetros. Sí, de 9 centímetros.
Ahora vamos a calcular el radio, que es la mitad del diámetro, en este caso 9 centímetros y es 4,5 centímetros. Por último, la generatriz que tenemos acá, puedes ver que equivale a 11 centímetros. Bien, esas serían las medidas del cono. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la respuesta de la pregunta. Vamos. Bien, luego de venir del video, ahora sí vamos a responder las preguntas. La altura, como vimos, es de 10,5 centímetros. El diámetro es de 9 centímetros. La radio es de 4,5 centímetros y la generatriz de 11 centímetros. 5. Vamos a desarmar el gorro para explorarlo y reconocer sus características. A. Identificamos la unión del material del cono y separamos los lados con mucho cuidado. Observamos atentamente qué ocurre y respondemos. ¿Qué pasó con el cuerpo del cono? ¿Qué forma tiene dicha pieza? ¿Qué nombre reciben los lados que estaban unidos? Tomamos las medidas del cono desarmado y las comparamos con las medidas que registramos antes de desarmarlo. ¿Son las mismas? ¿A qué conclusión podemos llegar? Bien, para responder estas preguntas, primero vamos a desarmar el gorro y reconocer las características en el siguiente video. Vamos a ello. Bien, nos dicen ¿qué pasa con el cuerpo del cono cuando lo desarmas? Primero vamos a desarmar el cono. Una vez desarmado el cono y despegado la cinta, vamos a responder a las preguntas. ¿Qué pasó con el cuerpo del cono? Bien, puedes ver que el cuerpo del cono se transformó en una pieza plana. Como lo puedes ver, está plano, es una superficie plana. ¿Qué forma tiene dicha pieza? La pieza tiene forma de un sector circular, como puedes ver. ¿Qué nombre reciben los lados que estaban unidos? Es decir, estos lados que son la línea de las uniones, porque al unirlos se une el cono y esas son las líneas de las uniones, como lo puedes ver ahí. Bien, y ahora nos dicen qué nombre recibe. Eso recibe el nombre de generatriz, es la generatriz. Bien, ahora vamos a calcular sus medidas con la regla. Bien, para calcular las medidas recordemos que no podemos calcular el diámetro, la base, y la altura. No se pueden calcular. Es por eso que solo vamos a calcular su generatriz y su altura. Vamos a empezar por la generatriz. Su generatriz mide 11 centímetros. Como lo puedes ver ahí. Y ahora vamos a calcular la altura. La altura mide 10,5 centímetros. Bien, luego de esto vamos a armar nuestro cono, pero antes recordemos que la generatriz sigue siendo la misma en el cono armado y en el cono desarmado. No podemos comprobar si son iguales las medidas del diámetro, radio, base y altura, ya que tenemos una pieza plana. Ahora sí pasamos a responder las preguntas. Vamos a ello. Bien, luego de venir del video, ahora sí podemos responder la siguiente pregunta. El cuerpo del cono se transformó en una pieza plana. La pieza plana tiene la forma de un sector circular. Los lados que estaban unidos toman nombre de generatriz y las medidas del cono desarmado siguen siendo las que registramos antes de desarmarlo. Mi conclusión sería que la generatriz sigue siendo la misma en el cono armado y desarmado. No podemos comprobar si son iguales las medidas del diámetro, radio y base, ya que tenemos una pieza plana. B. Ahora sobreponemos las uniones y observamos atentamente lo que ocurre. Lo escribimos. Vamos a ir al siguiente video.
Bien, sobreponemos las uniones y observamos atentamente lo que va a ocurrir y lo vamos a describir mediante el video. Vamos a primero a pegar con la cinta el cono para que las uniones, es decir, las líneas de las uniones, queden juntas, sobreponidas. Una vez que la línea de las uniones queda armada, podemos ver que se forma una generatriz. Como podemos ver acá, se forma una generatriz. ¿Y qué más? Que el cono queda armado. Bien, ahora sí respondemos las preguntas. Luego de venir del video, ahora sí vamos a responder la pregunta B. Cuando sobreponemos las uniones, como vimos en el video, la línea de las uniones, cuando las juntamos, las sobreponemos, se forma nuevamente la generatriz y el cono queda armado. C. Reconstruimos el gorro y preparamos los materiales necesarios: pegamento, goma. Bien, eso tú lo vas a hacer, vas a reconstruir tu gorrito, es decir, tu cono, y lo vas a preparar con los materiales. Puede ser un pegamento, una goma, una silicona, lo que tú tengas en casa. Elaboramos la plantilla del modelo de la conomaceta usando instrumentos. 1. Desarrollar la plantilla de la conomaceta nos ayudará a construirlo. También podemos responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos tomará en cuenta Leonardo al desarrollar la plantilla de la conomaceta? ¿Qué materiales e instrumentos usará? Para eso vamos a responder la pregunta del 200. Aquí va la respuesta. Leonardo tomará en cuenta los conocimientos matemáticos del cono, eso es obvio, como sus partes, su volumen, medidas, etc. Todos los conocimientos del cono, es decir. Los materiales que usará Leonardo son cartulina, regla, transportador, compás, entre otros. 2. En la sección recursos para mi aprendizaje encontraremos el video elaborando la plantilla de un cono. Debemos revisarlo atentamente para el proceso y construcción de la plantilla de la conomaceta. Bien, me fui a la web y no encontré ningún recurso sobre el video de elaborar la plantilla de un cono. Solo encontré una plantilla del cono, pero no está bien elaborada ya que el cono es muy pequeño y no creo que ahí alcance para la conomaceta. Entonces lo que hice es elaborar una nueva plantilla y es por eso que vamos a irnos al siguiente video más adelante. Por ahora vamos a responder la pregunta 3. Nos organizamos para diseñar la plantilla. Consideramos el tamaño de la conomaceta ya que servirá para hacer un pequeño almácigo. Preparamos los materiales e instrumentos como cartulina, regla, transportador, compás, etc. para iniciar el trabajo. 4. A trabajar. Realizamos el trazo de la plantilla de la conomaceta de acuerdo a las medidas que hemos elegido. Podemos recurrir al tutorial para apoyarnos en el proceso. Ya tenemos la plantilla. Bueno, vamos a irnos ahora sí al video donde hacemos la plantilla de la conomaceta. Vamos a ello. Bien, nos piden realizar una plantilla. En la plataforma Aprendo en Casa nos dieron una plantilla, pero esta plantilla no es buena, ya que es muy pequeña y no servirá. El almácigo no va a alcanzar, la arena no va a alcanzar ahí y no será un buen conomaceta. Como vimos, también vamos a calcular las medidas. Bien, te mostraré el cono también y vamos a calcular las medidas para hacerlo en una cartulina. Primero vamos a calcular las medidas de esta plantilla que tenemos acá, su generatriz y su ángulo, ya que el diámetro, el radio y la base no se puede calcular. Vamos a pedir primero la generatriz. Cogemos la regla del 1 al 11 y mide 11 centímetros.
Ahora vamos a la otra generatriz y podemos ver que también mide 11 centímetros. Ahora el ángulo del sector circular, ¿cuánto mide? Vamos a medirlo con un transportador que tengas en casa. Lo cogemos así, en el punto medio del transportador lo cogemos y medimos. Disculpa, tenía otra vez mi transportador. Vamos a medir. Empezamos del 10. Vamos a medir ahí la línea, como dice, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y 140. Encuentre entre 130 y 140, mide 135 grados. Bien, así mide la plantilla 135 grados. En la plantilla de la cartulina que vamos a hacer también nos va a medir 135 grados. Y la generatriz 20 centímetros, ya que el cono será un poco más grande. Bien, no podemos hacerlo así porque el cono queda pequeño y ahí no va a alcanzar la arena. Es por eso que vamos a apartarlo y vamos a agarrar la cartulina. Tenemos aquí la cartulina, vamos a estirarla. Déjame quitar mis pequeñas cosas. Bien, ahí la estiramos y ahí vamos a calcular las medidas. Conforme a las medidas vamos a hacer nuestra plantilla. En la cartulina mide 65 centímetros. Recordemos que para realizar la plantilla, la generatriz mide 11 centímetros, pero la vamos a hacer más grande y será 20 centímetros y el ángulo será de 135 grados. Recordemos que el ángulo será de 135 grados. Y ahora sí vamos a realizar la plantilla en la cartulina. Bien, cogemos la regla y vamos a medir el ancho de la cartulina para ver el punto medio de la cartulina. El ancho mide 65 centímetros, ya lo he medido. Y entonces el punto medio sería 32,5, ya que la mitad de 65 es 32,5. Cogemos la regla, medimos del 1 al 30. Ahí como lo podemos ver, del 1 al 30. Marcamos y luego marcamos hasta 2,5, ya que 30 más 2,5 es 32,5. Bien, y ahí sería el punto medio. Voy a acercarlo un poco más. Ahí sería el punto medio. Ese sería el punto medio para hacer nuestra plantilla del cono. Ok. Ahora sí vamos a marcar la generatriz. Marcamos el punto medio. Y vamos a marcar la generatriz, que nos va a medir 20 centímetros, como te venía diciendo. Marcamos del 20 hasta el 0 del punto medio. Y aquí también del 20 hasta el 0, ya que la generatriz mide 20 centímetros. Luego marcamos la generatriz. Marcamos la otra parte, la otra generatriz. Y esa sería la generatriz. Bien, esa ha sido la generatriz y ahora con nuestro transportador vamos a calcular el ángulo sector. Recuerda que el ángulo sector era de 135 grados. Marcamos ahí el punto donde es 135 grados. Y eso lo vamos a marcar después de que con nuestro compás calculemos la circunferencia, y de hecho lo vamos a hacer ahora. Con nuestro compás vas a coger tu compás que tengas en casa y desde el punto medio hasta el punto de la generatriz vas a marcar. Marcamos, seguimos marcando con mucho cuidado. Bueno, no se ve mucho, así que vamos a marcar más que se vea más el lápiz.
Bien, ya que trazamos con el compás la circunferencia, como puede ver ahí con el compás, vamos a guardarlo y vamos a coger la regla para marcar el ángulo sector. ¿Te acuerdas? El ángulo sector medía 135 grados. Marcamos con el lápiz y hasta ahí sería la generatriz. No es completo. Hasta ahí nomás es un ángulo de 135 grados que lo calculamos con el transportador, como puedes ver aquí. El transportador nos llevó hasta 135 grados el punto, ese punto que nos lleva de toda la línea. Bien, hecho esto, vamos a cortar con la tijera. Vamos a cortar, pero antes se me olvidaba, vamos a hacer un pequeño trazo acá para que cuando juntemos el cono no se malogren las medidas que tenemos como la generatriz. Bien, hecho esto, vamos a marcar. Vamos a cortar, cortamos. Bien, ya que cortamos la plantilla, movemos lo que nos queda y vamos a trazar la parte que tenemos aquí. Esa parte que tenemos vamos a doblarla para que esa parte una la línea de las uniones, es decir, la generatriz que tenemos. Lo doblamos. Doblamos bien y unimos el cono, como puedes ver ahí. Como puedes ver, el cono queda completo, queda armado. Finalmente lo vas a pegar con goma o silicona. En mi caso yo no lo puedo pegar ya que no está a mi alcance. Puedes ver que es una buena plantilla y nos servirá mucho para hacer nuestro cono maceta. Bien, ahora sí, vamos a pasar a responder las actividades. Vamos a ello. Bien, luego de hacer la plantilla de la cono maceta, respondemos la pregunta 5. Ahora podemos responder las siguientes interrogantes. ¿Qué conocimientos matemáticos tomamos en cuenta para desarrollar la plantilla de la cono maceta? ¿Qué materiales e instrumentos usamos? Tomamos en cuenta las medidas del cono como la generatriz y el ángulo del sector circular para desarrollar la plantilla de la cono maceta. Los instrumentos que usé fueron la regla, el transportador, la tijera, el compás, cartulina, lápiz y goma. Elaboramos nuestra cono maceta. Ya contamos con la plantilla de la cono maceta. Ahora corresponde elaborarla. Elegimos el material apropiado para la cono maceta. Debemos tener en cuenta que nos servirá de almácigo. Por lo tanto, debe resistir la humedad, ser flexible y cumplir otras características. Bien, la respuesta es sí, el material es apropiado para la cono maceta, ya que es flexible y nos servirá como almácigo, resiste la humedad y cumple con otras características. 2. Organicémonos con nuestra familia para elaborar la cono maceta. En ese espacio promoveremos el diálogo sobre la importancia de la conservación de nuestro patrimonio natural. Comentaremos la problemática de la contaminación de los suelos y generaremos compromisos que contribuyen a recuperarlos y conservarlos. Luego, guardamos estos compromisos para usarlo al momento de elaborar el video. 3.
Empezamos trazando la plantilla en el material elegido y construimos el conomaceta. Bien, en la plantilla que hicimos anteriormente vamos a trazarla en el material que elegimos para construir el conomaceta. En mi caso yo elegí un portafolio de plástico para poder elaborarlo, ya que cumple con todas las características apropiadas para una conomaceta. Vamos a ir a ello. Vamos al siguiente video. Nos piden construir el conomaceta, pero esta vez con un material más apropiado. Tenemos aquí la plantilla que tenemos. Y también vamos a escoger un folder, como te dije en el comienzo, yo tengo un folder de plástico. Vas a coger cualquier folder que tengas en casa o cartón, puede ser. Lo que tú tengas en casa, pero que sea apropiado para nuestro conomaceta. Como puede ver, el mío es flexible, se mueve, resiste la humedad, entre otras características de la conomaceta. Ahora sí vamos a trazar la plantilla, el folder que tenemos. Para eso vamos a agarrar el lápiz que tenemos, vamos a trazar todo la generatriz y también la circunferencia. Vamos a trazarlo. Bien, ya que hemos cortado, vamos a cortar con la tijera el plástico que tenemos, el folder de plástico. Bien, una vez armado, una vez cortado, ya tenemos el cono. Ahora lo que vamos a hacer es trazar el borde. Disculpa, se me había olvidado trazarlo para poder doblarlo y eso que una al cono, esa parte que tenemos ahí. Para eso vamos a doblarlo y vamos a coger la regla que tenemos al lado izquierdo para poder trazarlo en el folder de plástico. Doblamos bien. Con la regla trazamos bien y vamos a doblar bien el plástico. Está un poco duro, pero vamos a doblarlo bien con tal que quede bien dobladito. Doblamos por la otra parte. Y bueno, así sería el cono. Vamos a juntarlo. Y así sería el cono de plástico, pero para que se vea más bueno, es decir, más chido, vamos a doblarlo por la otra parte y que se vea la parte blanca, algo así. Como podemos ver ahí, se nota la parte blanca, adentro se ve la parte del dibujo que teníamos en el folder. Doblamos bien. Y bueno, eso sería nuestro conomaceta. Vamos a pegarlo con goma.
y después lo aseguramos con cinta. Aseguramos bien. Bien, ya que no queda bien pegado el todo con la goma, como puedes ver, no sé por qué se me habrá ocurrido la goma. Vamos a pegarlo con la cinta. La goma te recomiendo no utilizarlo. Si es silicona sería mejor. Pegamos con la cinta, unimos las generatrices y pegamos con la cinta. Hacemos así, pegamos. Vamos a cortar pequeñas cintas y vamos a pegar por toda la línea de las uniones del cono que tenemos. Bien, ya que pegamos con la cinta, ahora sí vamos a presentar nuestra conomaceta para calcular su volumen. Ahí, como puede ver, ya es más grande, podemos echarle arena, entre otras cosas. Recuerda calcular también las medidas del cono que hemos armado. Vamos a calcular las medidas con la regla. Calculamos primero la generatriz. Podemos ver que es de 20 centímetros. Ahora vamos a calcular el diámetro, que es de 15 centímetros. Entonces la radio va a ser la mitad, que será unos 7,5 centímetros, ya que es la mitad de 15 centímetros. Ahora vamos a calcular la altura, y la altura es de 18,5 centímetros. Ahí podemos ver que es de 18,5 centímetros, y esas serían las medidas del cono que hemos armado para diseñar nuestra conomaceta. Bien, luego de hacer nuestra conomaceta vamos a calcular el volumen de la conomaceta. Comprobemos que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual altura y diámetro. Para ello seguimos los siguientes pasos. 1. En la sección Recursos para mi aprendizaje encontraremos una plantilla llamada Relación entre cilindro y cono. Construimos el cilindro y el cono y, tomando mediciones, ¿qué relación tienen las medidas de sus bases y alturas? Bien, lamentablemente no podemos sacar las medidas de las bases y alturas, la relación entre el cilindro y el cono, ya que Aprendo en Casa la plataforma nos ha dado mal las plantillas, ya que podemos observar aquí que el círculo es más grande, y al ser más grande yo lo he construido y no da con el cono, igual acá con el cilindro. Es por eso que no va, y además al sacar sus bases y alturas no son las mismas cuando deberían ser las mismas. Entonces, bueno, no podemos responder esta pregunta. Vamos a ir a la segunda pregunta. 2. Conseguimos arena o tierra. Luego llenamos con arena o tierra el cono y vertimos el contenido en el cilindro. ¿Qué parte del cilindro se ha llenado? Repetimos la acción hasta que se llene el cilindro. ¿A qué conclusión llegaremos? ¿Qué relación encontramos entre el volumen del cilindro y el volumen del cono? La describimos. Se ha llenado la tercera parte del cilindro.
La conclusión es que al llenar la arena 3 veces del cono al cilindro, podemos ver que el cilindro queda lleno. Así se puede comprobar que el volumen del cono es la tercera parte del volumen de un cilindro de igual altura y diámetro, como nos dijeron en el comienzo al comprobarlo. 3. Ahora ya puedes calcular el volumen de la conomaceta. ¿Qué cantidad de tierra requiere? Recordemos la fórmula del volumen del cono, que es 1/3 por pi por radio al cuadrado por altura. Recordemos las medidas de nuestra plantilla de nuestra conomaceta. Aquí dejo las medidas. El radio era 7,5 centímetros, la altura 18,5 centímetros y pi, que equivale a 3,14 centímetros. Ahora sí, estas medidas las vamos a reemplazar en la fórmula del volumen del cono. 3,14 por 7,5 al cuadrado por 18,5, todo eso dividido entre 3. 3,14 por 56,25, que nos salió de 7,5 al cuadrado, por 18,5 y lo dividimos entre 3. Luego multiplicamos el numerador, que es 3,14 por 56,25 por 18,5 y nos da 3277,5625 entre 3. Dividimos y eso nos sale 1089,1875. Vamos a aproximarlo y eso nos da un total de 1089,2. Entonces, ¿qué cantidad de tierra requiere? Requiere 1089,2. Para continuar con nuestra experiencia, debes sembrar semillas de maíz y de una leguminosa, frijol, alberja o lenteja en tu almácigo de conomaceta. Más adelante la usaremos en la actividad de ciencia y tecnología. Bien, las actividades de ciencia y tecnología las puedes encontrar en el canal de Vela Contratway. Muchos me han estado preguntando si puedo hacer las actividades de ciencia y tecnología. Y les he respondido que los pueden encontrar en el canal de Blanco Reguay. Aquí se los dejo más especificado. Ella hace las actividades de ciencia y tecnología, me apoya en eso. Y bueno, les invito a suscribirse a su canal también. Y les dejo el link de su canal para que vayan a ver la siguiente actividad de ciencia y tecnología, donde hace el conomaceta. También recordarles que utiliza otras medidas, ya que la plantilla que nos dio Aprendo en Casa no es la adecuada. Finalmente evaluamos nuestros avances. La competencia resuelve problemas de movimiento, forma y localización. Estos son los criterios de evaluación. Establecer relaciones entre las características y medidas de objetos de mi contexto y las representé en una maceta de forma cónica o esférica. Expresé con material concreto, dibujos y construcciones lo que comprendo sobre las propiedades del cono o esfera usando lenguaje geométrico. Usé estrategias heurísticas, representación gráfica, procedimientos y recursos y los combiné para calcular el volumen del cono o esfera. Argumenté afirmaciones sobre las propiedades del volumen del cono o esfera en relación con el cilindro. Si has cumplido todos estos criterios de evaluación, das X a lo logré, como puede ver ahí en el cuadro. Bien, eso ha sido todo la actividad 6 de matemática. Espero te haya ayudado. Gracias por quedarte hasta esta parte del final del video. Si es así, no olvides suscribirte y darle like al video, ya que estaré subiendo más actividades de desarrollo personal, cívica y ciudadanía, comunicación y matemática. Bien, eso ha sido todo. Un saludo y suerte. Bye bye.